Regrese al canal, bienvenido hoy. Estamos explorando una narrativa molesta no solo en la industria del entretenimiento sino también de todo el planeta. Recientemente, una de las estrellas más grandes de los recolectores estadounidenses, Mike Wolf, recibió una sentencia sorprendente, la vida en la cárcel. Las acusaciones en su contra son suficientes para enviar escalofríos por la columna vertebral. Estas acusaciones suenan como la historia de un artefactos de contrabando de películas de terror de alto riesgo a través de las fronteras ocultas. La evidencia interna relacionada con la muerte de un reconocido historiador e incluso alterando el mercado de subastas antiguas, todo esto suma a decenas de millones de dólares. Mientras que millones de fanáticos están viendo, ¿pero es Mike Wolf realmente el maestro o solo un sistema peligroso? Si es un sistema peligroso, que no te ocurra a esta historia, que no te olvides de que no te olvides de que no te olvides de que la víctima de la víctima de la víctima y el canal es que la víctima de la víctima y no se encuentre misterios ocultos. En el video de hoy simultáneamente, varios medios de comunicación importantes informaron que Mike Wolf, la cara conocida del reality show estadounidense Piques, había sido sentenciado a cadena perpetua. Los cargos se parecen a la trama de una película de terror de alto riesgo. El contrabando de artefactos internacionales ocultos en evidencia relacionada con la muerte de un reconocido historiador y manipulación del mercado de subastas antiguas. Para millones de espectadores, el valor se encuentra en decenas de millones de dólares. Mike Wolf siempre ha representado la imagen de un amante de Legacy que viaja por todo Estados Unidos para encontrar cosas con el alma del tiempo. La realidad que se muestra en un juicio de 46 días, sin embargo, contó una historia diferente. Un tipo calculador genial con enlaces ocultos a redes de contrabando en Europa y Oriente Medio. La historia comenzó el 17 de junio de 2023, cuando Bloomington, Indiana, la policía recibió una llamada de un vecino que alegaba un extraño olor que emana del sótano de la casa del profesor Harold Clemens, un historiador retirado que había enseñado en la Universidad de Chicago y se centró en artefactos de guerra civil. Las autoridades descubrieron a Clemens muerto boca arriba con un reloj de bolsillo plateado inscrito con palabras débiles pero aún legibles, RK-187, lo que significa honor, no gloria, en su mano derecha. A primera vista, parecía ser la muerte natural de un hombre mayor que vivía solo, pero el reloj era algo que no debería haber estado allí. Una semana después, se filtró rápidamente un memorando interno del Museo Nacional de Savannah. El reloj había pertenecido anteriormente a la colección Battlefield Heritage, que había desaparecido en 2019 bajo una transferencia de archivo no especificada. El evento nunca fue publicitado. El museo se preocupó por un escándalo hasta que el artículo resurgió inesperadamente en posesión de un cuerpo fallecido. Aunque las redes sociales ayudaron a esta noticia a viajar rápido, una publicación anónima de Reddit realmente desencadenó el evento. Un usuario llamado GearGhost82 comenzó una discusión sobre el subreddit de recolección de antigüedades. Juro que vi este reloj exacto en un episodio no aireado de American Piques cuando Mike visitó una granja en Kentucky, estaba en su palma e incluso dijo que el reloj cuenta historias. Principalmente preocupado por descubrir si Mike Wolf estaba vinculado a una red ilegal de contrabando federal y tal vez internacional, esta operación Senamed Rust Trail. Uno de sus primeros clientes potenciales provino de un video inédito de History Channel filtrado por un ex empleado en el metraje de 14 minutos. Dentro de una instalación cerca de Paducah, Kentucky, propiedad de Elgin, se ve a Mike Wolf tratando de comprar un reloj de bolsillo militar de un tipo no identificado. Un fabricante estadounidense, la voz de Mike en el video dice, sé que esta pieza ha pasado a través de las manos de un oficial, claramente tiene importancia histórica. No le cuestionaré dónde la obtuviste. La relación no totalmente inexistente entre Harold Clemens y Mike Wolf en 2017 despertó más preguntas. Clemens apareció brevemente en un seminario de artefactos de historia regional televisado en su introducción, donde hizo un comentario críptico sobre ciertos artefactos que nunca deberían venderse, ya que no llevan sufrir dinero que no puede comprar.
Un correo electrónico interno de la computadora de Clemens se recuperó después de que su muerte reveló sospechas más profundas en un mensaje a un amigo cercano. Creo que he descubierto una cadena de transacciones ilegales que involucran a una famosa personalidad televisiva que estoy considerando advertir a las autoridades federales. 3 días antes de su muerte, se envió este correo electrónico. Aunque el informe de la autopsia mostró una lesión menor de cabeza presumiblemente de una caída o colisión antes de perder el conocimiento, los funcionarios no descubrieron indicios de asalto. Su muerte no condujo a que nadie fuera procesado. A partir de entonces, la investigación fue de una manera diferente. Inicialmente, el equipo de investigación no pudo contactar directamente a Mike Wolf, en cambio, monitorearon encubierto uno de sus asistentes detrás del escenario, Craig Silines, quien se desempeñó como conductor y coordinador de logística primaria para el equipo de producción durante casi 6 horas de vigilancia en el sur de Missouri. Al principio, el equipo de investigación no pudo llegar directamente a Mike Wolf, en cambio, monitorearon discretamente uno de sus asistentes detrás del escenario, Craig Silines, quien se desempeñó como conductor y coordinador logístico primario o el equipo de producción de menos de 6 horas de vigilancia en el sur de Missouri. Selena se observó que conducía un camión marcado con arqueología antigua a un almacén abandonado, un sitio no mencionado en los registros oficiales. Se solicitó a la policía local que ayudara al fingiendo ser un equipo de inspección de seguridad de la construcción allí. Observaron una serie de cajas de madera selladas que tenían artículos de los siglos XVIII y XIX, incluidos al menos 3 elementos identificados por el FBI como el museo local en un museo local en Georgia. Se produjo un gran avance cuando el equipo de investigación obtuvo órdenes de allanamiento para 2 instalaciones de almacenamiento privadas registradas bajo una compañía llamada Time Bolt Logistics LLC. Una compañía frontal en la que Mike Wolf tenía acciones a través de 3 capas de intermediarios financieros en el primer almacén en Ohio. Muchos estatutos de la Guerra Civil de la Guerra Civil de la Guerra Civil de la Guerra Civil de la Guerra Civil. Cita esta estatua según un informe interno coincidió con una estatua robada del Museo Luxor en Egipto en 2011 después de rastrear el dinero que el FBI descubrió que Mike Wolf era propietaria de al menos 5 pequeñas empresas establecidas en los paraísos fiscales como Bis Malta y las Islas Caimán de 2016 a 2023 con casi 4.7 millones de pesos siendo transferidos entre estas compañías a través de transacciones antigüedades que no tienen transacciones con certificaciones relacionadas con las certificaciones certificadas. En particular, una cuenta bancaria suiza bajo el nombre de Wolf recibió una transferencia de 150,000 pesos de un individuo conectado al mercado de antigüedades subterráneos en Alepo, Siria, que anteriormente había sido acusado de servir como centro para artefactos culturales saqueados durante la guerra. Los investigadores se sorprendieron por cómo Mike realizó toda la operación. Ningún miembro oficial de la tripulación estaba a cargo de mudarse de elementos, después de filmar. Todo fue entregado a terceros bajo contratos firmados utilizando aplicaciones de fax virtuales y pagos de efectivo o criptomonedas. El FBI decidió penetrar en la red contactando a una tienda de antigüedades que Wolf había visitado previamente en Nuevo México. En la noche del 3 de diciembre, una grabación de audio capturó la conversación informal de un agente encubierto con Mike. Se escuchó a Mike decir que no todos los elementos deberían mostrarse en la televisión, algunas cosas son para aquellos que realmente entienden su valor, no para la audiencia. Justo después de esta reunión, el FBI realizó búsquedas de emergencia en 3 ubicaciones relacionadas con la arqueología antigua, incluidos un almacén secreto en el norte de Nashville, donde descubrieron una lista de 17 documentos escritos a mano cifrados que enumeran artefactos de precios con códigos negros de precios y codificaciones de transacciones para fallas de transacciones para fragmentos de transacciones y revestimientos de transacciones.
De transacciones para fragmentos de transacciones de transacciones de transacciones y fechas de transacciones de transacciones de transacciones para fragmentos de transacciones de transacciones de transacciones y fechas de transacciones de transacciones de transacciones de transacciones. No creerás lo que descubrieron. Me gusta y suscríbete al canal para seguir esta emocionante narrativa. Junto con la lista había un cuaderno personal que pertenecía a Mike con una nota escrita a lápiz que decía, nunca entenderán que esto se trata de herencia, no dinero. Pero el patrimonio no puede ser una excusa para violar la ley. Mike Wolf fue nombrado oficialmente el principal sospechoso en lo que podría ser el escándalo más grande en la historia de la televisión de realidad estadounidense dada toda la evidencia, incluidos artefactos indocumentados, cuentas y notas dudosas que indican el ocultamiento. El 9 de enero de 2025 tuvo lugar un juicio tenso y un veredicto para Mike. Las multitudes se reunieron con letreros que decían micrófono gratis, todavía creyendo que todo era solo un malentendido, pero lo que se reveló dentro de la sala dejó más en silencio. Desde el movimiento ilegal de antigüedades hasta el tráfico internacional del patrimonio cultural, la evasión fiscal, la obstrucción de la justicia, el lavado de dinero y el ocultamiento de evidencia indirecta en una muerte sospechosa, la acusación de 39 páginas detalló 6 cargos principales. La sentencia sugerida fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Comenzando con una sucesión de fotos y extractos de imágenes inéditas que muestran a Mike Wolf negociando transacciones dudosas en sitios no documentados oficialmente por el programa. El fiscal, uno de estos, muestra a Mike dando a un tipo sirio en un garaje de Detroit $400 a cambio de una pequeña caja que contiene frases romanas sin confirmación. La fiscalía caracterizó esto como un modelo comercial basado en actividades ilegales camufladas a través de la lente de la televisión en lugar de recolectar antigüedades. El testimonio de Frank Fritz, el ex coanfitrión de Mike durante muchas temporadas, dio un golpe aplastante a su defensa. Después de dejar el programa, Frank consintió en testificar. Sus comentarios calmaron la sala del tribunal. Solíamos prometer que solo recolectaríamos lo legal, pero con el tiempo todo cambió, que Mike se obsesionó con las cosas que nadie más había agregado, para mantener vivo el espectáculo. Tuvimos que profundizar tanto literal como figurativamente. Frank recordó cuidadosamente un evento de 2021 cuando encontraron un diario de guerra en Arkansas. Mike luego lo tomó, y nadie sabía a dónde fue. Frank más tarde vio una copia de ese mismo diario en el mercado negro a un precio de 15 veces su valor original. La defensa no contrarrestó directamente la evidencia física, más bien, buscaron representar a Mike como un hombre atrapado en un sistema que no podía controlar, alegando que todas las transacciones fueron manejadas por el equipo de logística y que Mike era un entusiasta de los antiguos, no un autor intelectual. Para casi toda la prueba, Mike Wolf se quedó mudo. En el día 31, sus ojos eran sombríos y sin emociones. Cuando se le preguntó si deseaba dirigirse al jurado, Mike los miró directamente y respondió: nunca me consideré un criminal, solo quería hablar por lo que otros descartaban. Si eso me hace culpable, lo acepto. Esa impactante declaración fue citada en los titulares que dividieron la opinión pública entre la admiración y la condena en el día de la sentencia. El juez tardó poco más de 4 minutos en leer el veredicto basado en el volumen de evidencia, el nivel de organización y las consecuencias resultantes, especialmente la ocultación de los artesis del programa cultural del tribunal. Down in Tears, he had been a loyal fan of the show for a decade on fan pages across social media. He had praised Mike, but now that admiration was either fading or shifting to a memorial state. But one bigger question remained: if Mike was the mastermind, then who was behind it all? The Empire collapsed, and after the success 3 days after Mike Wolf was sentenced, History Channel officially announced the cancellation of American Pickers and removed all related content from its plataforma de transmisión. El canal de YouTube, una vez seguido de YouTube, eliminó en silencio los viejos videos.
El sitio web para la arqueología antigua se convirtió en una interfaz en blanco con una sola línea que lee temporalmente suspendido un nombre temporalmente asociado con la cultura de la televisión estadounidense. Desapareció tan rápido que casi parecía que nunca había existido el FBI sellado tanto las ubicaciones de la exhibición en Iowa como Tennessee, que había llamado espacios sagrados. Para aquellos apasionados por el pasado, el Secret Warehouse en Secret Pareuse en North una tele una unative una bemilización una atrimación una atir una tille. Center fue transferido a la Oficina de Gestión del Patrimonio. Un inventario de un mes reveló muchos elementos con un papeleo falsificado que provenense y, peor. Algunos confirmaron que son artefactos religiosos de zonas de conflicto como Irak. Entre ellos era una escultura de mármol que se pensaba que pertenecía a una otomana royal grave tomada en 2003.